¿Qué tal? Muy bien, estaba viendo la conversación, me parece interesante porque tuve una experiencia hace unos años y a lo mejor os interesa escuchar un poquillo Sí, sobre el asunto. Yo estuve 8 meses viajando. Al final, por estos países te puede parecer una locura 8 meses, pero yo gasté en esos 8 meses 10.000 euros en total. vale. Vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo se te ocurrió coger la mochila e irte 8 meses por ahí? Pues es curioso, se me ocurrió leyendo un libro, típico libro inspiracional de Tim Ferriss. ¿Qué Quizás lo habrás dices? escuchado. ¿La semana laboral de 4 horas? Sí, empecé leyéndome eso un poco, bueno, lo leí un poco, digamos, por encima, y ahí hablaba sobre otro libro que se llamaba, ¿cómo era? Era justo sobre viajar y tal, y Vagabonding, se llama Vagabonding. Vale. Un libro. Y hablaba sobre eso, sobre cómo, aprovechando las diferencias económicas entre los países, es muy barato hacer viajes de larga duración en países subdesarrollados o países en los que con el cambio de tu moneda pues tienes unas ventajas que no tienes en otros países, claro. Y bueno, era una época justo que me cuadraba, llevaba tiempo así trabajando y tal, y tenía ahorros y dije, pues venga, pues ¿Cuántos vamos. años? 28 años tenía por entonces. Vale. Hace 5 años. 5 años. Va- Y eso, pues estuve 8 meses, fue, desde noviembre hasta julio, finales de julio. ¿Y cómo empezaste? ¿Dónde empezaste la ruta? ¿Lo planificaste Pues todo? no llevaba ningún tipo de plan, ahí está la gracia. En realidad iba improvisando, entonces me cogí el vuelo de ida, pero no de vuelta. Justo decían ahí en el chat que en algún país tienes que tener vuelo de salida. Ese fue el primer palo, porque fui al aeropuerto y me dijeron, no, no puedes subir al avión porque no tiene vuelo de salida. Digo, pues es que no sé cuándo voy a volver, qué vuelo voy a tener. Y me tuve que sacar un vuelo para cancelar, un vuelo falso. Bueno, un vuelo falso no, un vuelo que cancelé en cuanto llegué a Tailandia, fue el comienzo. El vuelo cogí a Tailandia. Al Vale. final, para viajar tan lejos, hay sitios que son más frecuentes, por lo cual los vuelos son más baratos. Si viajas, por ejemplo, a Birmania, pues hay muy pocos vuelos con muchas escalas. Al final te sale mucho más caro. Si es un viaje a largo plazo, pues te interesa ir a un sitio que sea un hub, digamos, de vuelos y tal, que son mucho más baratos. Bali, por ejemplo, es un sitio así. Encuentras vuelos por 500 euros. Si buscas vuelos a Laos, por ejemplo, que está muy cerca, pues a lo mejor los vuelos te salen por 1.000, porque tienes que Vale. hacer O escala. sea, 500 euros es barato. 500 euros se pasa. Yo el mío, en su día que fue a Tailandia, creo que fueron 450 o así. O sea que 500 O euros sea, tal solo como ida, está a ¿no? día de hoy, está bien, muy barato. Solo ida. Eh, no. Bueno, espérate, ahora que lo dices. A lo mejor fue solo ida, 400 solo ida, por lo cual 500 y de vuelta está de puta madre. Claro, son dos escalas, al final te estás viajando 2 días casi, o sea que Ya. dentro de lo que cabe para un viaje corto no te interesa. Si fueras, por ejemplo, a largo plazo, como yo hice en su día, pues claro, un vuelo así te viene mucho más a cuento, pero claro, para viajar, si vas una semana, pues si pierdes 2 días viajando, no te renta. Vale. ¿Y de los países que estuviste, cuál te pareció el más chungo? De decir, yo a la noche no voy a salir a tomar cervezas aquí. Uf, chungo, ninguno. ¿Ninguno? Ninguno porque, o sea, es una cosa en el vídeo, creo que lo decían ahí un poco. Al final, en Asia hay una seguridad general mucho más alta. La gente es menos, hay menos colgado. Entonces, yo qué sé, te puedes cruzar alguno que se vea la cabeza y te apuñale, pero en general, yo creo que el factor de la religión, hay mucho budismo y mucho espiritualismo, hace que la gente sea muy calmada, en el sentido de que, pues eso, no da miedo nunca, no pasa ninguna situación de... Fíjate, la única situación que pasé fue en Birmania, Myanmar se llama el país ahora, que me fui por ahí a la montaña de senderismo, a mí me gusta mucho el senderismo, y me metí en una zona que la controlaba un clan del opio. Y sin saberlo, pues me encontré a gente de una guerrilla con metralletas, patrullando. Eso fue lo más, o sea, lo único que pasé peligro, ni siquiera ¿Y fue, cómo digamos, fue no la fue, situación? ni siquiera me atacaron, pero bueno, fue un poco una situación ahí de, De- creo que puedo morir. Pero bueno, salvo eso, nada, o sea, y estuve 8 meses, ¿sabes? Al final Co- no pasó nada y... ¿Cómo fue la situación cuando te juntaste con los guerrilleros? ¿Te dijeron algo? ¿Te pararon?
Pues fue curioso, yo iba haciendo una ruta, entonces podías cogerte un guía que tenías que pagarle no sé cuánto. Al final eran precios, al final, una cosa que justo lo quería poner en el mensaje antes, pero por no extenderme al final, como saben que somos turistas, pues ellos adaptan los precios, digamos, al turismo. Si ellos, por ejemplo, el precio normal fueran 20 euros, digamos, pues como saben que nosotros podemos pagar 50, te cobran 50. Al final ellos se enriquecen de manera aprovechándose del turista. Entonces yo, para no pagar el guía, que sabía que estaba muy sobrevalorado, me fui por mi cuenta. Entonces, una cosa que no sabía es que había una zona que estaba controlada por eso, por guerrillas que controlaban. Son guerrillas que están en guerra con el gobierno, incluso, o sea, están fuera de control, digamos. Y de repente me crucé a uno que venía hacia mí y me habló. Yo no sabía qué decía, obviamente. Le sonreí, le dije a dónde iba, tal, el nombre de la ciudad. Sipai, Sipai era el nombre. Y, y siguió. Y dije, bueno, en mi corazón a 100 yo seguí, nada, ningún problema. Ya seguí, ya llegué a una entrada a un pueblo, que eran 4 cabañas, y había pues unos palos, así como en forma de portería de fútbol, digamos. Y arriba de los palos había dos cuchillos cruzados, en plan rollo pirata. Que ahí fue cuando dije, adiós. En el momento en que lo veo, digo, voy a echar una foto, porque está, digo, joder, digo, esto es, qué guapo. Y cuando voy a sacar la cámara veo que vienen justo los dos guerrilleros en cuestión. Entonces se acercaron a mí, me hablaron, yo no sabía qué decían, obviamente. No, obviamente no hablan inglés ni ningún tipo Ahí de... inglés no se habla, ¿no? Muy poco, sobre todo en a ver, una zona rural de Birmania, obviamente no. Claro. Entonces, me hablaron a mí, yo no obviamente respondí de forma amistosa, cagado de miedo. Ellos hablaron entre ellos y decidieron dejarme ir porque no había mucho que hacer conmigo, supongo. No sé. Claro, me vieron ahí con pinta de, iba yo con mi mochila y mi pinta de guarro, ya andando 4 horas, pues dijeron, "Nah, este no le podemos sacar mucho". Y nada, y seguí sin ningún problema y no altercado, pero ahí eso fue el único momento. Bueno, en cuanto los perdí de vista, eché a correr y estuve corriendo 3 horas hasta que ya me había alejado de la zona conflictiva. Entonces, bueno, eso fue el mayor peligro que pasé y obviamente es algo muy excepcional, o sea, es algo muy... Me lo Ya. busqué yo, digamos. Después de eso, ¿nunca volviste a salir sin guía o...? Sí, en cualquier otro sitio, pero bueno, eso era una zona excepcional. Al final, yo ya había leído también, pero bueno, tampoco sabías qué te puedes encontrar. Entonces, bueno, dije, bueno, tampoco pasa nada. Luego en otros sitios, en otros países, pues sí que salí y no hubo problema. O sea, al final es un poco conocer. También cuando vas a un país, esto por ejemplo en Bali, si buscan noticias en Bali de asesinato Bali, han matado a gente, a chicas sobre todo, y te pueden decir, no, es un país súper seguro, tal. Pasan cosas, pero bueno, es algo siempre. Pero también pasa en Barcelona, o en Madrid, o en Ya. cualquier lugar. Entonces, de los países, o sea, nunca has dicho que ninguno te daba miedo, yo qué sé, salir por la noche o lo que sea, pero sí que hay alguno que digas, de todos los que estuve, este era el que más mal rollo había o más, no sé, más chungo era, de alguna forma. Hmm. En- Quizás China, fíjate, China es curioso porque en China la cultura, digamos que es menos abierta de cara al extranjero. Al final, el resto de países saben que ellos viven del turismo. O sea, son países que no tienen mucho que ofrecer, no tienen poder económico, entonces a los turistas los tratan especialmente bien porque saben que cuanto más contento te vayas tú, más contento vas a venir, va a venir tu amigo, más contento vas a volver tú. Y en China quizá no tiene esa dependencia, por eso tiene tantas restricciones de viaje y tal. Entonces era más complicado encontrar, digamos, gente cordial, pero o sea, igualmente ningún tipo de situación peligrosa, pero bueno, era un poco más, gente más, digamos, borde, más violenta. Vale. Era un poco más... ¿Y algún choque cultural? Bueno, en China justo, en China la gente, digamos que es la jungla, entonces la gente no tiene ningún tipo de respeto, por ejemplo, yo recuerdo estar haciendo cola para comprar un billete de tren en la estación y llegaba uno y te metía un codazo y se te ponía delante, literalmente, o sea, se colaba en la cara y claro, y tú le mirabas y le daba igual, y venía otro y se le colaba al que se había colado, al que se te había colado a ti. Entonces, era ese tipo de decir, hostia, esta gente tiene que luchar por su propia supervivencia. Son tanta gente con tan pocos recursos que les da O sea, exactamente igual el prójimo. Entonces no, era un poco, esa fue la experiencia que me llevé. O sea, me no gustó solo mucho China. con, no solo con turistas, sino entre ellos también. Sí, 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 al final es mucha gente, digamos, en un país muy, muy lleno de gente, mucha densidad de población, entonces al final si vas dejando pasar al de al lado, pues el de al lado no te va a dejar pasar a ti. Entonces, bueno, yo creo que esa era mi impresión en China. En otros países no, al final cada país tiene sus cosas. Vale, siguiente pregunta, la fiesta. ¿Qué país era el que dijiste, hostia, aquí la gente es muy animada? Hombre, los países que son
ya te digo, como Bali, los que tienen más turistas al final se adaptan más a la cultura europea. Ellos, por ejemplo, el concepto de tener una discoteca o bares que cierren, que abran por la noche, eso no, ellos en zonas que no sean turísticas no existe, eso no es propio de allí. Entonces, al final, si buscas fiesta, estás buscando, digamos, la misma cultura que tienes en tu país, pero en otro país porque saben que a ti te gusta, te la ponen. Igual cuando en España vas y te encuentras los típicos sitios de paellas con fotos de la paella enorme para turistas, pues sabes que eso no es lo normal y que lo hacen porque saben que es lo que el turista busca. Entonces, en los países con más turistas en donde está mejor, por ejemplo, en Tailandia es el típico país que va todo el mundo, entonces al final si quieres buscar fiestas, si te vas a las islas de Tailandia, donde vas a encontrar fiestas seguro. En Bali es igual, yo no fui a Bali, por ejemplo, por eso, porque a mí no soy especialmente fiestero, entonces no buscaba eso y por eso no fui, porque sabía que iba a un sitio que es muy, digamos, europeizado. Entonces al final Mm. no, si quieres disfrutar yo qué sé, de una experiencia más local, allí no, o sea, mucho más parecido a lo que puedes encontrar en cualquier lugar. Claro, es mucho más barato, entonces tú ves el vídeo este de los chavales y dices, es muy barato, tal, y dices, sí, bueno, yo qué sé, al final sí, y te da una experiencia mejor que paguen menos, pues está bien, pero al final, yo qué sé, te vas con algo que dices, joder, me podría haber ido a Mallorca y a lo mejor habría tenido algo muy similar, pagando más, pero Vale. no tan diferente. Has dicho que la fiesta no era lo que buscabas. ¿Qué buscabas? Pregunta íntima un poco. Bueno, me gusta mucho, como he dicho, el senderismo, la naturaleza, entonces siempre que iba a un sitio, lo primero que hacía era explorar, digamos, las zonas rurales o la montaña y tal, y luego en segundo plato llamas lo que son las ciudades o incluso por eso, al final la fiesta está en las ciudades, en los pueblos rurales no hay nada, no hay casi ni transporte para llegar en algunos casos, tienes que ir con tu propia moto, o tienes que alquilar un tuk-tuk o cosas así, o sea, al final son completas, o sea, experiencias completamente diferentes. Como he dicho, las ciudades se adaptan más al turista y te encuentras mucha gente, por ejemplo, que va de viaje de novios y van allí a un hotel 5 estrellas, que a lo mejor pagan lo que aquí en un 3 estrellas y están en el hotel. Y dices tú, joder, pues si te vas a Vietnam no te vayas a un hotel, vete a ver Vietnam. Para irte a un hotel, vete yo qué sé. En España tenemos muchos, ¿sabes? Al final no. Entonces, bueno, yo era ese mi objetivo. Al final depende también, cuando estás 8 meses viajando, al final tienes que darte cuenta que estás haciendo vida fuera. Entonces, no puedes hacer turismo todos los días, porque al final no puedes, sí, o sea, te Claro. mueres, es inviable, tu cuerpo no aguanta. Entonces, tú tienes que hacer días de un día te levantas perro, no haces nada. Te vas a hacer, a lo mejor lavas la ropa, o te vas, yo qué sé, te vas al cine, o sea, tienes que intentar adaptar tu vida, porque no puedes, un viaje a largo plazo no puedes hacer una. ¿Qué tipo de estancias tenías de tiempo? ¿Igual un mes en un país o...? Sí, más o menos, o sea, más o menos era así lo que, pero bueno, dependía también, porque a lo mejor algún sitio que yo qué sé, me gustaba menos o estaba más cansado tal, pues a lo mejor estuve un par de semanas. Al final estuve en 15 países, creo, estuve en muchos. O sea, al final estuve de media a 2 semanas, digamos. Por ejemplo, depende del país, pues estuve más. En Vietnam, por ejemplo, estuve casi un mes, porque era un país muy fácil para viajar y muy guay. En otros sitios que eran más caros, en Japón, por ejemplo, estuve 2 semanas o 10 días, porque era tan caro que no, o sea, comparado con los otros sitios anteriores, era más caro que España y los otros sitios son como mucho más baratos que España. Entonces era un salto, digamos, hacia el lado contrario, mucho, mucho, mucho más incómodo viajar. Claro, tenías que andar mirando más Ya. precios, tal, los hoteles, o sea, todo. Al ¿El país final, más caro, Japón? Japón, sí, luego al final del todo fui a Islandia, ya para acabar el viaje, que estaba en Europa, que ese era el más caro con diferencia, pero de todos los de Asia, digamos, que son donde estuve principalmente, Japón era el más caro con mucha diferencia. ¿Y el más barato? Más barato, pues, complicado, son parecidos, quizá Vietnam, Laos, Myanmar, Birmania, o sea, todos esos países al final tienen unos precios muy similares, porque son países con un nivel de desarrollo similar y todos tienen sí, bastante, bastante parecido. Y, bueno, has dicho la gente culturalmente más diferente a nosotros, no quiero decir la palabra rara o que digas, hostia, esos son un poco raros, aparte de China, en otros sitios has visto también algo que digas, aquí se mueven cosas No, raras. los japoneses son Japón lo considero muy diferente porque son, digamos, ¿cómo diría? No sé, o sea, es muy complicado. Hay gente de todo tipo, pero son muy tímidos, digamos. O sea, yo creo que comparado con la cultura latina, la timidez nos choca mucho, ¿sabes? Lo típico de gente, por ejemplo, ellos hablan inglés
bastante bien por lo que dicen, pero les da vergüenza hablar porque dicen que hasta que no tienen un dominio completo del inglés, no se ven con confianza para hablarlo. Entonces, por ejemplo, ves que no te hablan o que tú le hablas en inglés a alguien y se tapan la cara enrojecido y te hacen no, 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 y no te responden. Y dices, pero, o sea, ese tipo es un choque porque nosotros somos justo todo lo contrario, ¿sabes? Al final, Hostia. No, eso no me pasa a mí. Deberíais haberme oído en Austria cómo andaba con mi inglés, deslumbrando a la gente. claro, claro, eso es un choque importante comparado con la cultura latina, la falta de desparpajo, digamos, o Mm. Y de entonces, todo. de gasto, has dicho que gastaste 10.000 euros en total. 10.000 en total, pero por ejemplo, para hacerte una idea, de los 10.000, 1.500 fueron solo en Islandia 10 días. O Hostia, sea, al final, digamos, dice, voy a hacer un viaje, yo qué sé, 5 meses, solo por el sudeste asiático, que son las zonas más baratas y tal, a lo mejor te puedo gastar la mitad, perfectamente, o menos. vale, Incluyendo vuelos, incluyendo transporte, incluyendo turismo, porque querrás ver cosas también, yo que sé, hay cosas que te cobran por entrar, luego comida, alojamiento, seguro de salud también, que tienes que pillarte porque al final por lo que pasa en estos países, que obviamente no hay no hay sanidad para el extranjero, pero incluso en algunos es obligatorio hasta que tengas seguro para poder entrar. Igual que ahora claro, con el coronavirus te lo piden, pues allí se ha pedido siempre al final. Y sí, o sea, a lo mejor, no sé, o sea, no te voy a decir exactamente, pero o sea, los precios, lo que han puesto esos chavales en el vídeo son bastante orientativos, o sea, te puedes hacer una idea de lo que cuesta. vale, Y es así, y eso es en Bali. En Bali, pues los precios están inflados. El desayuno 3 euros, en otro país que no sea Bali, a lo mejor son 2 o uno. O sea, vale. y comer te puede salir por 1 o 2 euros, porque al final tienen puestos en la calle que te preparan un arroz frito, unos noodles, tal. Por 2 euros tienes platos. O sea, al final, ya te digo, en los precios de Bali incluso son inflados respecto a lo que puedes conseguir en otros sitios menos turísticos. Y tú, como estás leyendo a Tim Ferris, intuyo que puedes tener algún tipo de trabajo en remoto. Por entonces no, fíjate, ahora sí, ahora lo tengo después de tiempo, lo tenía por entonces. Y me dedico a la informática, soy programador y por entonces, claro, el- la programación se paga bastante bien, entonces Mm, tenía dinero ahorrado de eso, de trabajar 4 años, lleva trabajando, 4 o 5 años. Y bueno, al final no te hace falta la pasta, al final para viajar, para hacer un viaje de este tipo no te hace falta pasta. Es una de las cosas que en el libro este que he dicho, el de Vagabonden, eh, o sea, es chungo decirlo, pero al final te inspira, ¿no? O sea, al final escuchas cosas que a lo mejor no has escuchado antes y dices, joder, es cierto, o sea, ¿por qué no voy a poder yo hacer esto? Y cuando yo lo hice había mucha gente, incluidos mis padres, que me decían, tú eres tonto, vas a dejar de trabajar con 27 años para irte a viajar por ahí. Dices tú, joder, pero ¿por qué no? Dices, si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Cuando tenga ya. una hipoteca, cuando tenga hijos, cuando tenga un coche que pagar. Al final por entonces no tenía ni hipoteca, ni coche, ni nada, no tenía ni novia por entonces. Entonces, bueno, era el momento. Y luego, total, que lo hiciste, volviste y el trabajo siempre va a haber. O sea, siempre vas a tener ahí, Claro, ¿no? a ver, puede ser que si tienes un perfil chungo de que diga, yo que sé, trabajo en algo muy... No tengo trabajo, no tengo educación, no tengo, yo que sé, puede ser que te tengas que agarrar a tu trabajo, pero Vale. ¿cuánta gente no cambia de trabajo en su vida? Pues muy pocas. Al final es un poco... Sobre todo si no tienes trabajo es el mejor momento, ¿eh? Dices, yo que sé, estás en un trabajo guay, te echan por lo que sea, o te quedas, tienes ahorro, y dices, joder, mejor ahora que nunca. Al final no... Cierto. Tema salud. ¿Has tenido algún, no sé, algún problema médico y has tenido que utilizar, has tenido que tirar de seguro, has tenido que ir a médicos de ahí? Sí, cosa grave ninguna. Bueno, en Tailandia hubo una época, un par de semanas que me encontraba mareado. En plan, o sea, no tenía fuerzas y yo no sabía qué me pasaba. Fui al hospital un par de veces, me miraron tal, me hicieron pruebas, no me salió absolutamente nada, se me acabó pasando y seguí. Eso fue lo más grave. Luego, pues yo qué sé, cosas normales que te pasan en España. Me infectó un padrastro cuando estaba en Rusia y tuve que ir al hospital en Rusia. ¿Un qué? ¿Que se te infectó un? Un un padrastro. ¿Qué es? Padrastro, ¿sabes qué no? Pues cuando tienes la pequeña parte de la uña que se te queda a un lado, Ah, o te sí. cortas, yo en mi tierra lo llamamos padrastro. ¿Y eso se puede infectar? Sí, no sé, pues a lo mejor, sí, a lo mejor como ahí si te lo quitas, a lo mejor te hace un poquillo de sangre y tal, pues ahí se te mete, yo qué sé, se te puede infectar, supongo, pues como cualquier herida. Y vamos, me puse una crema y foris.
Luego cogí un tren en Mongolia. Al día siguiente me levanté con una tortícula que no me podía ni mover. Pues fui al hospital y me dieron una crema y tal. O sea, cosas mínimas al final. Si no tienes problemas excepcionales, por ejemplo, yo qué sé, yo conocí a un chaval allí que con una moto se estampó y se partió un brazo. Pues eso te puede pasar. O Bueno, sea, pero un también tienes brazo también romperte, te escayolan y ya está. Peor sería que... igual una apendicitis o así, que sabes que te tienen que operar. Te pasa algo gordo, tienes que volver. Al final, todos estos seguros tienen repatriación, que es lo más importante, porque si te pasa algo gordo, depende de dónde estés, puede ser que no tengas Vale. ni forma de tener atención médica, Y que te porque cogen un avión o lo que sea y para casa, sí, al ¿no? final estos seguros te ponen un avión que te envía a tu país y ya en tu país te salva la vida. Bien. A ver, depende, ¿eh? O sea, casi todos estos países ya las capitales suelen tener hospitales internacionales, porque hay mucho, por ejemplo, ya solo con los extranjeros que trabajan allí a este tipo de hospitales a la cuenta, porque tienen al final clientes. Entonces, bueno, en las capitales siempre vas a tener servicio, pero si por ejemplo te pasa algo muy gordo, pues entonces no. Lo más seguro es que te manden a casa. Entonces, bueno, pero bueno, ningún problema. O sea, al final es lo que digo, al final tú tienes que darte cuenta que estás haciendo una vida en el extranjero y tienes que tener cierto tipo de cosas que tienes en tu vida normal, transportarlas, llevarlas contigo. Una cosa es los seguros. Luego, pues yo qué sé, lavar la ropa, pues tienes que buscarte la vida y luego el resto es el día a día. Tú te levantas y dices, a ver, ¿qué haría si estuviera en mi casa? Pues yo qué sé. O sea, al final no te cambia la vida, es un poco, pues, cambio de escenario, pero no de... ¿No volviste con novia? Sí, justo. Volví con novia, sí, es curioso. ¿Y qué tal? Pero, bien, bien. Bueno, al final hay mucha gente viajando así, o sea, te parece mentira, pero hay mucha gente por el mundo haciendo esto. Y en España tenemos una cultura, digamos, yo creo que del miedo, de la falta de confianza en este sentido, porque o sea, porcentaje, digamos, de españoles, diría que yo qué sé, el 1%, 5% es muy bajo. Hay mucho alemán, mucho estadounidense, países de Suecia, tal, países, al final, los países más ricos, digamos que su diferencia económica comparado con estos países es mayor, por lo cual como que les empuja más a hacerlo y de joder, si es que es tan barato, en España no tenemos tanta diferencia porque dentro de los países desarrollados somos de los más pobres, digamos. Entonces había menos, pero muy pocos españoles, pero de otros países hay mucha gente. Entonces parece mentira que, claro, por eso cuando lo cuentas aquí en España la gente te dice, pero qué, ¿dónde vas, tío? O sea, ¿qué haces? O sea, se te da la cabeza. Mm. Pero luego vas por el mundo y encuentras gente así en todos lados. Incluso en Y, España, si te vas a cualquier hostal en Madrid o Barcelona, verás a gente que está haciendo esto mismo, pero por Europa o por otros sitios. o sea, encuentras mucha gente. ¿Cómo encuentras a gente así? Porque entiendo que la mayoría de las relaciones las haces con otros viajeros. Sí, al final la gente se reúne en torno a, digamos, hostales. El alojamiento es lo más caro en el día a día, en un viaje. Entonces, en los hostales de estos países, por 5 euros la noche es el precio, así, digamos, normal, tienes alojamiento. Entonces, Barato. si vas a un sitio más caro, yo qué sé, si pagas 20 euros, pues a lo mejor te encuentras a lo que he dicho, a parejas de haciendo viajes o a gente un poco más, digamos, que no se quiere juntar con la chumba. Con la chumba, que son gente normal y corriente, ¿sabes? Pero son gente que quiere, bueno, yo qué sé, que si quieres hacer un viaje largo tienes que ajustar el presupuesto, obviamente. Entonces, pues, por 5 o 6 euros la noche, 7 euros, tienes sitios limpios y sitios cómodos y ahí es donde te encuentras a la gente. Entonces, al final, estás en la habitación con gente que está como tú y que lleva unos meses de viaje o que va a hacer un viaje de tanto tiempo, o incluso que va a hacer un viaje de una semana o 2 semanas, pero al final, si quieres ahorrarte 1.000 euros en alojamiento, pues te lo ahorras muy fácilmente yendo a un sitio de estos. Y los sitios también está guay porque organizan actividades tipo, yo qué sé, pues incluso te organizas tú mismo. Tú ves a gente que al día siguiente, ¿dónde va mañana? Voy a este sitio. Ah, hostia, pues vamos a... Con un chaval conocido, o sea, una historia aleatoria. Me encontré un chaval y dijimos, vamos a pillarnos una moto y nos hacemos un tour de 4 días por la zona, era por Laos. Y vamos a pillarnos la moto y nos vamos por ahí a hacer una rutilla. Pues la alquilamos entre los dos, una moto cada uno, para no ir muy apretados. Y estuvimos 4 días juntos. El chico lo había conocido una noche, el día anterior, y el día siguiente pues nos separamos. Al final hay mucha gente así. Luego hay gente que a lo mejor la conoces, están más días viajando juntos porque te cuadran. A lo mejor dicen, no, es que voy a estar aquí un mes. Ah, sí, yo también. Pues te llevas bien, yo qué sé. Pues sigues con él. Hay gente que conoces y te cae mal. O sea, al final es como, como todo. Pero es más fácil conocer gente porque la gente está más predispuesta. Al final mucha gente viajando sola, literalmente, o gente viajando en grupo, pero que quiere conocer a gente, aunque sea para ligar o sea para cualquier otro motivo. Al final siempre te encuentras a gente amistosa. Entiendo que cuando vas solo
vas como con más ganas más suelto de conocer a más gente, ¿no? Suele pasar que igual que vas con amigos y como ya estás con amigos, te cuesta más igual ir Sí, con... eso pasa mucho. Recuerdo que conocía poca gente que fuera en grupo y casi toda gente que va sola. Porque al final cuando vas en grupo vas con tu rollo, en plan, con tus bromas, con tus historias. Al final vas más... Salvo que te encuentres la gente que quiera ligar, digamos, que digas típico grupo de colegas que eso te lo cuentas en cualquier lugar. El resto de gente va un poco en plan con sus planes y su tal. Además, la gente que suele ir en grupo son, que ya va en grupo, digamos, de su casa son gente que va a lo mejor a viajes más cortos, en plan, si vas una semana, tal, pero Sí, gente que vaya a largo plazo juntos, la gente suele ir sola, porque al final, yo es algo que le digo a la gente, digo, si vas con quién de tus amigos, por mucho que sean tus amigos, tienes todo en común para estar 8 meses haciendo todo juntos. Con ninguno seguramente, porque ya. al final uno tiene su gusto. A ti te gusta la montaña, a otro le gusta yo qué sé, las ciudades, a uno le gusta la fiesta, a otro le gusta, yo qué sé, muchas cosas. Entonces al final la mejor forma de aprovechar un viaje de estos es irte solo, que puedes hacer lo que quieras cualquier día y si encuentras a la gente en algún lugar que te coincide en su gusto, pues oye, ese día lo pasas en compañía. Vale, preguntan por el chat a ver si bebías agua embotellada o del Sí, grifo. sí, sí. Ese es uno de los... En casi todos los países tienes que beber agua embotellada. Hay países en los que no, si son, por ejemplo, yo pasé por Singapur, que era, digamos, un país más desarrollado dentro de la zona. Yo fuera que en Singapur se bebía agua del grifo, se podía. A lo mejor no lo recomendaban, pero era posible. En otros países no. Al final, el agua es chunga si no o sea, si no bebes agua buena, porque al final, si te da una diarrea, estás muy jodido, no te puedes mover. Si viajas, tienes que ir cagado, literalmente, porque a lo mejor vas en el autobús y tienes que parar y al autobusero a ver cómo le explicas que pare. O sea, ese tipo de cosas, tener diarrea es muy chungo viajando, entonces el agua es mejor beberla botellada. Que todo el mundo va así, o sea, al final, todas las tiendas digamos, en las zonas donde hay hostales, en todos, o bien tienen una botella enorme de agua que puedes rellenar tu botella, o hay tiendas al lado las que te venden agua por tira de precio. O sea, el agua es muy barata y muy accesible. O sea, que eso no es ningún Vale, problema. preguntan qué es lo más surrealista que te ha pasado, quitando lo de los guerrilleros, porque eso ya es bastante surrealista. Uf, pues esta fue graciosa. Que cuando llegué a Osaka, Japón, y llegué por la noche y me di cuenta al llegar al hostal de que, fíjate el planeamiento que llevaba, me di cuenta de que los enchufes eran diferentes que en otros países. Digo, hostia, digo, no tengo adaptador. ¿Pero ahora qué hago? Digo, claro, sin el móvil es complicado moverte. Al final lo usas para los mapas, lo usas para hacer reservas de hostales y tal. Dije, nada, digo, llegué a las 11 de la noche, digo, me tengo que ir a comprar un adaptador como sea. Total, que salgo por la calle y me fui buscar un 24 horas. Y estaba cruzando un callejón del, digamos, medio metro de anchura. Y en Japón hay muchos de estos. Son callejones así, calles estrechitas donde ponen las bicis, digamos, y se usan como para, digamos, para cortar trayectos. Y en mitad del callejón me dicen por la espalda, "Ch, ch". Me di la vuelta y era un chaval japonés, obviamente, que me empieza a hablar en japonés. Yo no entendía nada. Me saca su móvil y me empieza a usar Google Translate para decirme que me fuera con él, que me invitaba una cerveza. Y claro, en ese momento tuve mucha desconfianza porque dices, tú, en un callejón a las 11 de la noche era un día laborable, entre semana. Digo, ¿este tío qué querrá? Y dije yo, venga, nos vamos, total. Le sigo, nos vamos a un... Era una especie de puesto en la calle, como que se abría, a ver cómo te digo, como los puestos de feria que se abren que se despliegan, digamos, Sí, como una de un... churrería. Sí, estaba empotrado en la pared, entonces estaba como abierto así y había ahí cuatro mugrientos bebiendo cerveza, que la verdad que daban un poco miedito. Total, que me dieron la cerveza así, yo no la bebí, me daba un poco así y tal. El tío estaba tan borracho que ni se enteraba que no estaba ni bebiendo. Total, que le dije, bueno, me tengo que ir a cenar ya. Como pude, con el móvil de él le escribí y tal. Y me dijo, no, 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 el tío estaba, no, no, no. Tú vente conmigo que te llevo a cenar. Total, vamos a un bar karaoke. Los bar karaoke son muy típicos allí. Que al final son digamos, como bares súper casposos en los que hay señoritas y, y gente allí que va a mirarlas y a cantar también. Entonces, el tío empezó a pedir allí comida, unas alitas, pidió algunas alitas, es lo poco que recuerdo, porque ya ahí entonces yo ya tenía confianza en él, por lo cual ya empecé a beber y ya le empecé a seguir el rollo, digamos, y las noches empezó a enturbiar. Y,
Y después de mucho rato ya bebiendo, ya nos vamos y le digo que iba, digo, no, es que voy al hostal tal. Y me dejó ver que él estaba en el mismo hostal que yo, pero ese tío era de allí. Entonces dije, no, o sea, no entiendo nada, porque este tío va al mismo hostal que yo, si este tío es japonés y vive aquí, no entendía nada. Total, que de camino ya se para y me señala una puerta y me dice que ahí había prostitutas y que había una prostituta española y que si quería que fuéramos, digo, pero qué, una puta española en Osaka, o sea, no entendía nada y obviamente le dije que no, digo, no, tío. Total, que el tío se fue, yo juraría que el tío se fue con ella, o se fue al prostíbulo. Yo me fui al hostal y el día siguiente me levanté y estaba durmiendo en la cama de al lado mía, en la misma habitación. Hostia. Cogí mis cosas y me largué y ya no lo volví a ver nunca más. Al final cené gratis, bebí gratis y salí ileso. Y luego ya me fui a comprar. Claro, me levanté y ¿Te no tenía aseguraste batería. de que había salido ileso? Sí, sí, me hice un reconocimiento ¿Te rápido. chequeaste? No tenía adaptador del móvil, por entonces, claro, me levanté y no tenía batería. Entonces dije, ¿ahora qué hago? Y en el hostal, a esa hora ya había gente atendiendo tal y ya me tenían allí. Digo, joder, digo, o sea, al final todo esto fue por ir a buscar un adaptador que me podían haber dejado en el propio hostal. Total, que ya conseguí mi adaptador y ya me fui a por dinero, no tenía ni dinero, fíjate, claro, esa es la historia. Cuando estaba con él yo no podía pagar porque no tenía un duro, porque no había sacado dinero. Entonces ya después de eso ya me fui con la resaca a buscar pasta para poder vivir. Porque claro, allí al final, como decían por ahí en el vídeo también, en estos países y hace 5 años más, incluso con tarjeta no se puede pagar en ningún sitio y si pagas con tarjeta extranjera te hablan. Por lo cual hay que sacar pasta todo el rato. Entonces tuve que ir a buscar un cajero en el que poder sacar pasta para poder ya comer ese día. Esa era la, Vale. esa fue mi llegada a Japón. Fíjate, al país más desarrollado que estuve. Nunca se sabe lo que puede ¿Consideras pasar. que es igual de seguro viajar solo si eres mujer? Quizá un poco menos. Un poco menos por lo que he dicho. Al final, en Bali, por ejemplo, si buscan noticias, se han cargado un par de mujeres porque los cuatro colgados que hay, si tienen que aprovecharse de alguien, lo van a hacer de alguien que a lo mejor físicamente es inferior ¿Pero a que un hombre. turistas? ¿Se han cargado a turistas? Sí, en todos estos países alguien yo qué sé, pues a alguno se le va la cabeza y te intenta, yo qué sé, a las chicas a lo mejor pues la pueden perseguir y tal, pero ya te digo, yo ni he visto nunca, o sea, es que esto pasa aquí, ¿eh? Si ponen noticias en Zaragoza, pasó ayer, o sea, esto pasa en España igual, o sea, que lo mismo que pasa aquí pasa allí. Ya. A lo mejor en las noticias lo ves y dices, hostia, no voy a ir a este país porque es muy peligroso, pero es que eso mismo pasa aquí. Eso es una de las cosas, por ejemplo, que justo en el libro este que he dicho te insiste mucho, te dice, la gente le da miedo a viajar a cualquier país porque se piensa que, porque ve en las noticias que ha pasado algo ya es peligroso, pero es que eso mismo pasa en tu país y no te escandalizas. Entonces, al final, eso pasa, claro, obviamente. O sea, te digo lo mismo, el mismo miedo que puedes tener en España de salir por la noche lo puedes tener en ese país. Ni más ni menos. Incluso Vale, menos, ya, porque hay menos gente por la noche. Al final, la gente que hay por la noche saliendo por ahí son más turistas que locales. Los locales no tienen esa cultura de acostarse tarde, digamos. vale. Y a nivel técnico de recursos, ¿cómo ibas? ¿Llevabas una mochila grande? ¿Ropa para una semana o cómo? Sí, yo daba, mira, justo eso, llevaba una mochila de 65 litros, no, de 40, 50 litros, una mochila, mira, una mochila que justo era de equipaje de mano, digamos. Yo no facturaba equipaje. Entonces, ahí me cabía ropa para una semana. Claro, ropa de verano, para una semana, que es una diferencia importante. Yo soy hombre y además soy bastante ancho, digamos, entonces la ropa me ocupa mucho. Entonces, si vas con ropa de invierno, por ejemplo, pues una mochila no te cabe ropa para una semana ni de coña. O Claro. hueles muy mal o no te cabe, porque no, o sea, no puedes. Entonces, en estos países lo bueno que es un clima tropical, un clima bastante veraniego, digamos, todo el año, o casi todo el año, entonces puedes aprovecharte de eso y llevar ropa muy de verano y yo llevaba unos vaqueros, un jersey y el resto camisetas y pantalones. Claro, yo qué sé, pasó una vez que fui al norte de Vietnam, que era época así un poco más de frío, y me tuve que comprar que me compré unos pantalones de chándal, por ejemplo, porque me estaba muriendo. Entonces, al final tienes que ir improvisando, pero en el equipaje base ya va una semana de equipaje. Entonces, con eso ya tienes que hacerte cuenta de que una vez a la semana pues tienes que ir a lavar la ropa o de vez en cuando tienes que lavar tú algo a mano, en plan, yo qué sé. Te falta candoncillos, pues a lo mejor no vas a llevar la ropa a lavar por eso, pues te lo lavas tú ahí a mano, los pones a secar y fuera. Vale. ¿Algún consejo a nivel técnico para viajar? Técnico. Yo creo que, por ejemplo,
digo, planificar todo, llevarte todo planificado es una mala idea, porque al final no sabes lo que te vas a encontrar y lo que te va a gustar más y lo que te va a gustar menos. Mira, te hago una idea. Myanmar, que es Birmania, la que he dicho antes, yo cuando así vi un poco la zona dije, ahí no voy porque me da miedo, fíjate. Y ya estaba en el viaje, pero bueno, yo dije, ahí no voy porque me da miedo. Y estaba tirándome río abajo en Laos, en una zona que hacen como que te tiras con ruedas de camión, te tiras río abajo, como varios kilómetros. Entonces iba en mi rueda de camión río abajo y me encontré una pareja de chavales de no sé dónde eran, creo que eran austriacos, si mal no recuerdo. Ahí estancado, porque era una zona que te estancabas y hablando con ellos, ¿qué pasa? Tal, no sé qué hacéis de viaje, sí, no sé qué tal. Y me dijeron, tío, dice, tienes que ir a Birmania, el país que hemos estado más guapo. Dice, en serio, dice, ve lo antes posible porque es un país que está sin desarrollar. En cuanto empiece a ir más turistas, se va a empezar a convertir como Tailandia, como Bali, se va a llenar de turistas y de cosas, de sitios de pizza y tal. Y es una mierda. Dice, ve lo antes posible. Y a partir de ahí decidí ir a Birmania, por ejemplo. O sea, es una de las cosas que decidí en el momento. Entonces, si vas con un viaje planificado, por ejemplo, pues estás atado y a lo mejor hay un día que te interesa un sitio y te quieres quedar más tiempo, otro día que no te guste, te quieres ir lo antes posible. Y si vas con planes, pues no. O sea, mi mayor consejo es no planificar. Vale. Que hay gente que le dará un ictus de pensarlo, pero es lo mejor en un viaje así. Y ya para terminar, a nivel no técnico, sino, no sé, a nivel mental o como quieras llamarlo, ¿qué consejo darías a la gente para viajar? Si crees que animarías a la gente a viajar. Creo que este viaje es algo que tiene que hacer todo el mundo una vez en la vida. Al final, mi consejo es hacerlo lo antes posible porque en cuanto te metas en compromisos vitales como una hipoteca, una relación, un coche, todo eso, ya no lo vas a hacer. A no ser que tengas, yo qué sé, que te vayas con tu pareja o yo qué sé, es más complicado. Pero yo recomiendo hacerlo lo antes posible, en plan típico, acabas la carrera o la mayoría de la gente, esto se llama, en Estados Unidos se llama gap year, año hueco, año, digamos, de conexión. Hace mucha gente en otros países, es más, digamos, más culturalmente aceptado el hacerlo cuando acabas la carrera, antes de empezar a trabajar, antes de que tu vida, digamos, ya se vaya a empezar a cuadricular, hacerlo en ese momento y luego ya cuando vuelvas, ya con la mente fresca, ya puedes empezar a seguir con tu vida. Mi recomendación es esa, hacerla lo antes posible y no tener miedo. Y bueno, cada uno tiene sus circunstancias, tienes que tener pasta, obviamente, al final. Pero bueno, ya te digo, el presupuesto lo puedes adaptar. Con 3.000 euros te puedes hacer un viaje 4 meses, por ejemplo, 5 meses. O sea, no te hace falta un pastizal, ni mucho menos. Ni De mucho menos. acuerdo, Hay gente que incluso trabaja. Muchos hostales, por ejemplo, para ideas para la gente. Muchos hostales te dejan quedarte gratis si trabajas allí, en plan cambiando las camas o limpiando un poco. Entonces hay muchos sitios de esos también. Entonces no, pues, no tienen ni siquiera que pagar. Puedes hasta vivir gratis. Aunque sea barato, pues ni siquiera eso lo tienes que pagar. Hay mucha gente así también viajando en ese rollo. vale, pues con este consejo terminamos. Angulo, muchas gracias. A la Muy gente bien. decirle que lo haga cuanto antes, ¿no? Que se vayan ya, que se vayan de este canal ya, se vayan todos a viajar, que no te vea nadie. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Angulo. Nada, tío, muchas gracias. A Un ti. placer. Venga.